Buenas tardes a todos y todas. Esta es la novena sesión del ciclo de webinars de incidencia pública de las organizaciones. Hoy tendremos a Elsa y ahora Georgina presentará la sesión y comentar que la dinámica es la de las sesiones pasadas, donde tenemos una exposición por parte de la ponente de 20 minutos y vamos recogiendo todas las preguntas, comentarios en torno al tema en el chat y después de la presentación le pasamos estas preguntas a Elsa para que las pueda contestar. Como siempre, todos los recursos mencionados y la grabación también, la presentación y algún manual que se mencione estarán disponibles hoy en la tarde o a más tardar mañana al mediodía en Rutas para Fortalecer en la sección de recursos. Ahí también están todas las sesiones anteriores para la consulta abierta de cualquier persona interesada, sea organización o no sea organización. Sin más, le doy la palabra a Georgina Morales de la GIZ para que explique un poco de dónde surge el proyecto de este ciclo y ya empezaremos la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. El ciclo de webinars Incidencia Pública de las Organizaciones de Sociedad Civil nace del proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil PROFOSC, que es un proyecto acompañado por GIZ México en conjunto con la DGBOSC de la Secretaría de Relaciones Exteriores y AMICSID. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la incidencia pública de las organizaciones y de las redes en el marco del ODS 16, que forma parte integral de la Agenda 2030. El proyecto PROFOSC tiene 3 líneas de acción. Una es la de participación, diálogos e incidencia. La otra es proyectos de cambio. Y la tercera línea de acción es el fortalecimiento de la incidencia pública de las organizaciones de sociedad civil. En el marco de esta línea de fortalecimiento, tenemos ahora actualmente una alianza con Rutas para Fortalecer para la generación de estos webinars. Rutas para Fortalecer es una plataforma que pretende dar recursos y demás elementos a organizaciones de sociedad civil para su fortalecimiento institucional, y de ahí sale la idea de hacer este ciclo de webinars. El día de hoy nos acompaña Elsa Pierre de Serapaz. Le agradecemos un montón por estar acá. El trabajo, bueno, la charla que vamos a tener hoy son elementos para la construcción de planes de seguridad. Elsa Pierre ha trabajado más de 9 años en la defensa de los derechos humanos y en los últimos 7 se ha enfocado en los temas de protección y seguridad. Actualmente colabora con Serapaz, una organización de sociedad civil mexicana fundada por Samuel Riz, que brinda servicios para la construcción de paz, justicia y respeto a la dignidad a través del acompañamiento y fortalecimiento de sectores sociales, así como articulaciones de procesos e iniciativas locales para la transformación positiva de conflictos. Desde Serapaz se considera que los conflictos son expresiones de las estructuras sociales que generan desigualdad, empobrecimiento y justicia. Es un trabajo acompañado que hacen con organizaciones de sociedad civil. Sin más, le agradezco a Elsa estar el día de hoy con nosotras y nosotros, y les cedo la palabra. Muchas gracias, Elsa, por estar el día de hoy. Gracias, Georgina. Gracias, Gema, por la invitación. Nada más si me confirman que ven bien la presentación. Sí, muy bien. Bueno. Pues hoy tengo el reto de hablarles de la construcción de planes de seguridad en 20 minutos, así que siendo un tema bastante amplio que siempre se puede discutir por mucho tiempo, lo que hice es que les voy a dar como una pequeña primera introducción, ¿no? Sobre lo que son los planes de seguridad y lo que es en general, pues sí, cómo construirlos y lo que se tendría que tener en cuenta a la hora de construir un plan. Antes de hablar de un plan, no sé si esto lo han visto en una sesión pasada, pero pues para poder desarrollar un plan, digamos, de seguridad es que surgió de la necesidad de protegerse de algo, ¿no?
Entonces, antes de hacer un plan, pues hay que hacer un diagnóstico, un análisis de cómo estamos, ¿no? En la organización donde trabajamos, a nivel personal, a nivel organizacional, cómo estamos a nivel de seguridad, por qué queremos trabajar un plan de seguridad, frente a qué nos queremos proteger. Esto tiene varios nombres, a veces se le dice análisis de riesgo, análisis de riesgos, diagnósticos de seguridad, pues el nombre que se le dé, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no?, de trabajar análisis de riesgo, pero es como, digamos, el primer paso al cual les invito antes de trabajar cualquier medida, es entender por qué me quiero proteger, ¿no?, frente a este tema. Entonces, una forma, y no es la única con la cual se puede trabajar, es una forma más como cualitativa, digamos, y esa es la que en Serapaz se usa, de trabajar los riesgos, digamos, y es una metodología donde se puede ir como haciendo un análisis de riesgo y llegando a una priorización, digamos, de los riesgos que queremos trabajar en un plan. Hay también más metodologías más cuantitativas, donde se le pone como un número a los riesgos, pero no es la que veríamos el día de hoy. Los materiales sobre los cuales me voy a basar y los que también tendrán acceso en la página son de dos organizaciones principalmente que trabajan temas de protección y seguridad. Una que es Protection International, que ha trabajado ya desde ya unos 15 años principalmente temas de protección, y la otra es Brigadas Internacionales de Paz. Todos esos materiales tendrán acceso y son de libre acceso, ¿no? Para que los puedan consultar con mayor calma. Entonces, para trabajar en el análisis de riesgo, pues lo que se hace es esto, ¿no? Pues se puede hacer como primero un análisis de contexto extendido, ¿no? Sobre en el cual estamos trabajando, mapear como las actividades que pensamos podrían brindarnos ciertos riesgos, hacer un buen mapeo de actores, ¿no? A quién estamos molestando, a quién no, quiénes son nuestros aliados. Y identificar también cronológicamente o por temporada o por origen, digamos, los incidentes que hemos tenido, ¿no? Si hemos vivido agresiones, si hemos tenido como ciertas situaciones que podrían afectar nuestra seguridad. Y luego también analizar con qué contamos, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas a nivel organizacional o también a nivel individual, y cuáles son nuestros puntos más vulnerables, ¿no? Y ya con eso se hace lo que es una priorización de amenazas o de riesgos, digamos. Cuando llegamos al último paso, se puede trabajar de esta forma, que es como una especie de semáforo, donde en la casilla de la amenaza o del riesgo identificado, hacemos dos cosas, ¿no? Vemos la probabilidad de que este riesgo llegue a ocurrir. Es una probabilidad alta, mediana, baja, y qué impacto tendría en nuestra organización. Y esto nos ayuda un poquito ya a ir como priorizando, digamos, qué es lo que queremos meter y qué es lo que queremos trabajar en nuestro plan de seguridad. Ahorita regreso a esta tabla. En un plan de seguridad, un poquito para simplificar, digamos, podemos trabajar tres momentos, ¿no? Podemos trabajar la prevención como medidas de carácter más preventivo. El día a día, el cotidiano, que acá le hemos puesto ejecución en la tabla de la izquierda, o más bien la reacción, ¿no? Lo que serían las emergencias, ¿no? La prevención son más como situaciones más específicas o actividades como fuera de lo cotidiano, ¿no? Extraordinarias. En el día a día son como normas, digamos, que son lo que se va a volver como una medida de seguridad que queremos adoptar en nuestro cotidiano, ¿no? Por todas y todos de la organización. Y pues en la reacción sí estamos hablando de frente a una emergencia. Si regresamos al semáforo pasado para intentar como dar ejemplos, si en nuestra priorización identificamos como un riesgo, por ejemplo, de un retén, ¿no? En un viaje que estamos haciendo,
no siempre, pero intentando como simplificar, si hay una amenaza que, digamos, tiene una probabilidad alta y un impacto, o sea, es decir, es muy probable que llegue a pasar, pero va a tener un impacto muy bajo en la organización, es algo que vamos a querer trabajar de forma preventiva, ¿no? Si al contrario es algo que tiene una probabilidad muy baja, pero tiene un impacto muy alto, eso lo vamos a querer trabajar en un plan reactivo, ¿no? Porque a la hora de que llegue a pasar, por más que tenga una probabilidad muy alta, va a tener un impacto muy fuerte en nuestra protección, entonces vamos a tener que saber cómo reaccionar en ese momento. Y normalmente las que son media es las que es como algo latente, digamos, constante, y donde vamos a querer trabajarlo ya en el cotidiano, ¿no? En lo que puede ser nuestro manual o algo como, ahí se suelen poner, por ejemplo, acá hay ejemplos de seguridad de las sedes, control como selección del personal, todo lo que tiene que ver con seguridad digital, política de salud mental, ¿no? Etcétera. Lo preventivo es estos dos, ¿no? La prevención y la reacción es algo que no es del cotidiano, que es algo que ya tenemos listo. Protocolos preventivos, pues un ejemplo muy claro, protocolos de viaje, ¿no? Protocolos para que hay ejemplos también de protección de testigos, antes de ir a dar una entrevista, antes de ir a una marcha, como tener como todas estas medidas listas en caso de que, para preparar el evento, digamos. Y la reacción, pues ya es como en el caso de que es una probabilidad muy baja de que llegue a pasar algo, pero si llega a pasar, es el momento en que realmente nos solemos estar más en la emergencia y tener claro los pasos a seguir, ¿no? Em, y entiendo que había un interés en particular de trabajar las emergencias, ¿no? Entonces, el tema de las emergencias, eh, yo diría más o menos que son, para trabajar un plan de emergencia son 3 pasos, digamos, ¿no? Uno es, primero, antes que nada, entre todas y todos en la organización o en el colectivo, en la comunidad donde estén trabajando, es definir para una definición consensuada y compartida de qué es una emergencia, ¿no? Em, Antes de decir, pues vamos a reaccionar ante emergencias, primero, ¿qué entendemos por emergencia? Luego definir, en este caso, quién deberíamos contactar en caso de una emergencia, ¿no? Una lista simplemente, un directorio, una lista de contactos de emergencia, y definir los pasos a seguir una vez que tengamos esos contactos en caso de que ocurra la emergencia, que es como un poco marco general de actuación, ¿no? Este, mm, Son 3 pasos muy, muy sencillos que nos podrían como ayudar a como ir como acotando, ¿no? Digamos, en el momento de, para no hacer como un listado, una lluvia de ideas de que, sí, si pasa esto, hagamos esto. No, este, mm, intentemos como ir cerrando también temas, ¿no? Em, por ejemplo, o sea, una vez que tengamos definido la emergencia, ejemplos, ¿no? O sea, un directorio sí, pero ¿qué pongo en mi directorio? Entonces, acá son ejemplos de lo que se podría tener, ¿no? A la hora de tener un directorio de emergencia. Por ejemplo, ¿quién es el primer contacto, no? En caso de que ocurra, si a mí me dejan hacer una llamada, pues ¿a quién le marco? Le marco a alguien de confianza, le marco, tenemos abogada, tenemos abogado, o alguien que la persona que me está monitoreando. O sea, tener claro como el primer número a quien vamos a llamar o a quien yo puedo solicitar que marquen. Eh, Toda nuestra red de apoyo son esos contactos de confianza con quien se puede comunicar muy seguido fuera de los horarios de la oficina, ¿no? Porque las emergencias lastimosamente suelen pasar las 24 horas. Organizaciones aliadas, los familiares de las personas que están en la emergencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Las autoridades, claro, ¿no? Tener como claro cuáles autoridades podría contactar en caso de la emergencia y ahí definir incluso antes de hacer la actividad a dónde vamos, ¿no? Entonces, no sé si estamos yendo a un estado, dónde está ocurriendo la emergencia, entonces tener como
listo claramente también cuáles son sus funciones, ¿no? De esta autoridad, dónde podría responder, dónde tiene jurisdicción, etcétera. Nunca viene mal tener algunos números de servicios públicos, ¿no? Médicos, bomberos, policía local, taxis de confianza, ¿no? Em, un asesor legal, eso puede ser también otra idea de tener como a la mano alguien que nos pueda asesorar en caso de alguna emergencia que requiere algo jurídico, ¿no? Atención psicológica también. Muchas veces las emergencias suelen ser bastante, eh, pues tienen un fuerte impacto también emocional, ¿no? Em, Esto es como eso, ¿no? Una lista de ideas de quiénes podríamos tener en nuestro contacto, en nuestro directorio. Luego a la derecha es unas propuestas de este marco general de los pasos. Acá no hay orden porque justamente esto viene del análisis y la decisión de la propia organización. Entonces puede ser a quién contactar en caso de emergencia. Alguien se va a encargar o no de estar documentando de la emergencia y estarla analizando. ¿Quién coordina, no? ¿Quién toma la decisión? Es la persona que lo está viviendo, es el primer contacto, es una tercera persona. Dejar claro en el momento quién toma las decisiones. Em, en el momento o después tener algún apoyo emocional, ¿no? Incluso yo recomendaría tener algún apoyo durante la emergencia, ¿no? Contactos, estos contactos de la red de apoyo, si es que tenemos que activarlos, tenerlos, cuando los activamos, digamos, cuando activamos los contactos con las autoridades y hacer como una especie de memoria, ¿no? Es decir, como eh, una vez que si se decide hacer la documentación, no sé si tener fichas, una bitácora, ¿no? O sea, y cómo se comparte esta memoria, ¿no? Acá es otro ejemplo de cómo se puede documentar y analizar una emergencia. Por ejemplo, pues qué pasó, ¿no? Analizarlo, quién, cómo, dónde y cuándo, ¿no? El análisis y la reacción, es decir, a quién hemos activado nuestros contactos, cómo reaccionaron, respondieron o no nuestros contactos de confianza, respondieron o no las personas que teníamos en nuestro directorio, y esto también nos permite estar como luego constantemente actualizando nuestros contactos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de reacción fue? ¿O tuvimos que hacer? ¿Fue inmediato? ¿Tuvimos que implicar a otras personas? ¿Se tuvo que hacer alguna acción legal? ¿Se va a tener que hacer alguna denuncia pública o es algo más interno, no? Ahí, por ejemplo, un ejemplo común es, por ejemplo, un allanamiento de una oficina, ¿no? Hay organizaciones que deciden mantenerlo del lado de lo privado, hay otras que hacen denuncia pública. Todo eso depende del análisis de riesgo que habríamos hecho en un primer momento, ¿no? O cómo analizamos también la emergencia. Y definir los objetivos de la reacción, las actuaciones concretas, y luego ir documentando y al final hacer una evaluación, ¿no? Em, eh, en un plan, eso es como, perdón, porque tengo que ir un poco rápido, pero eso es como un resumen de cómo podríamos abordar las emergencias. A nivel plan de seguridad, siempre hay niveles también, eso suelen preguntar, eso, ¿quién implementa un plan de seguridad finalmente? ¿Quién decide, no? Entonces, ahí, pues yo quiero decir, todo el mundo debería estar en la definición en general de las medidas que van a tomar, porque algo que pasa muy seguido es que cuando alguien no está involucrado en la toma de decisión o alguien de la organización no está involucrado en el análisis de riesgo para empezar y luego las medidas a tomar, lo más probable es que no cumpla, ¿no? El plan, o cumpla algunas partes, ¿no? Entonces, es un compromiso individual, claramente, e institucional, ¿no? O sea, no es algo de la institución, es algo de quien la integre, ¿no? Porque finalmente es un plan que responde a quien integra la organización. Es importante también a la hora de hacer un plan definir recursos, ¿no? O espacios de decisión.
cuándo vamos a estar como trabajándolo, a la hora de hacer un plan, vamos a necesitar algún apoyo adicional. Podemos hacer nuestro propio plan o necesitamos como alguna apoyo adicional de alguien que nos ayude a elaborarlo, ¿no? Y luego también responsabilidades. O sea, luego haciendo un plan, suelen como derribar, por ejemplo, eh, no solamente quién aplica las medidas, porque eso es todo el mundo, sino más bien quién le da seguimiento, quién, no sé, si hay que comprar algo, por ejemplo, quién lo va a hacer, cada cuánto se va a tener que actualizar el plan, como tener como también claro las responsabilidades del plan de seguridad. Em, un plan de seguridad funcional, digamos, es un plan de seguridad que se cumple, ¿no? No hay como un formato ideal, tiene que ser algo realmente realista. Puede ser tan grande como puede ser tan pequeño, pero sobre todo tiene que ser realista y tiene que ser consensuado por todas y todos que lo vayan a implementar, ¿no? Em, no sirve tener como un listado muy grande de medidas porque lo más probable es que eso, ¿no? No se cumplan, no se entienden también. Eso es muy común cuando hay personas nuevas que llegan a la organización y que, repito, no estuvieron en la toma de decisión y les pasan un manual de este tamaño, pues lo más probable es que ni lo abran, ¿no? Entonces se tiene que explicar y estar actualizando también todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan responde a un análisis de riesgos en un momento situado de la organización. Puede ser que al año o a los 6 meses o al mes se tenga que actualizar, ¿no? Depende muchísimo siempre del contexto, ¿no? Y de lo que estén trabajando en el momento. Em, em, no hay como, esos son ejemplos, ¿no? Pero realmente el plan puede ser el formato que ustedes le pongan, tiene que ser algo como que les sirva realmente, algo accesible, que se entienda, y ayuda bastante, sobre todo en temas de emergencia y de prevención, ayuda a tener como las cosas claras, ¿no? Es decir, bueno, nosotras y nosotros estamos trabajando en esto, vamos a enfrentar tal y tal, o nos podría llegar a pasar esto. Si me llega a pasar, yo no quiero estar como paralizada, ¿no? En el momento y no saber qué hacer, o 10 personas estar opinando sobre qué hay que hacer, ¿no? Entonces, como que lo que hacen es que dan claridad sobre pasos a seguir, sobre todo en la emergencia, no sé si algunas o algunos de ustedes hayan vivido emergencias, pero lo que suele pasar es que nos congelamos, ¿no? No, justamente la definición de la emergencia es esto, ¿no? Hay quienes reaccionan así y hay quienes no. Entonces, el plan también tiene que responder a lo que ya tenemos y a quien compone la organización y donde sabemos que somos un poco vulnerables, ¿no? Es decir, em, no todo el mundo, aunque tengamos un plan de emergencia, va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, también tiene que responder a las características y a las personalidades de las personas que componen la organización, ¿no? Puede ser también que haría justamente derivan otros planes, por ejemplo, no sé si eh, en el caso del primer contacto, si sabemos que la persona que está viviendo la emergencia es alguien justamente que puede perder la confianza. Se cortó el audio, Elsa. No te escuchamos. ¿Elsa? Hola, Elsa. Elsa, ¿me escuchas? Se cortó el audio un momento. Se cortó tu audio, no te escuchamos.
Elsa, creo que lo que pudo pasar es que te quedaste sin batería en los auriculares, porque fue un corte así Ahora sí. repentino. ¿Sí? Listo. Ahora, perfecto. Estabas comentando sobre el plan de seguridad del primer contacto y ahí justo ahí se cortó. ¿Cómo? Ah, vale, es cambiado digo que estabas comentando sobre en caso de emergencia y ahí justo se cortó. Y comentabas que si el primer contacto, sí, y entonces estabas poniendo un ejemplo. Ok. Sí, se ha perdido un poco la comunicación, pero no pasa nada. Puedes seguir y si no, ya te pasamos las preguntas en breve, tú misma. Entonces, ¿a partir de dónde nos escuchó? ¿Tú, Georgina, le puedes dar exactamente el punto o Estabas compartiendo un ejemplo. un ejemplo? Sí. El último ejemplo que estabas compartiendo se cortó de tajo. Estabas hablando sobre cómo se construía un plan de seguridad en la persona del primer contacto y de cuando uno se queda paralizado y tiene una persona de primer contacto. Otra vez, está tu micrófono silenciado. ¿Me Listo. ayudarían a compartir el PowerPoint? Sí. A ver, estamos Es en esta. la 9, creo, ¿no? Es esta, ¿cierto? Ah, ¿estamos en esta? Estábamos en esta, pero si quieres puedo adelantar o atrasar. No, está bien. Ok. Ok, sobre esto, está hablando de las responsabilidades, espacios y recursos a la hora de implementar un plan. Entonces, ahí estaba compartiendo que la primera pregunta es como, bueno, ¿quién tiene que implementar el plan? Pues yo ahí contesto todo el mundo. Pero va un poquito más allá de eso, digamos, la construcción del plan es colectiva, ¿no? Ahí les invito mucho a que todo el mundo en la organización esté involucrado en la construcción del plan. Es un compromiso individual porque pues a la final somos personas que componen una organización, pero también es sobre todo un compromiso institucional, ¿no? Eh, luego van a salir de la definición del plan, o sea, si se van a requerir como dónde se va a implementar el plan, digamos, vamos a necesitar algunos recursos, y ahí cuando digo recursos no es solamente financiero, puede ser como, por ejemplo, eso, ¿no? Alguien que nos acompañe cuando construyamos nuestro plan de seguridad. Sabes que yo no me siento muy seguro en hacerlo, como algún recurso más de formación o ya de plano recurso financiero, si nuestro plan requiere como comprar cosas, ¿no? Luego, la asignación también de esos recursos y finalmente las responsabilidades, ¿no? Para cada medida, digamos, que vamos a tener que implementar en nuestro plan, pues, ¿quién le va a dar seguimiento, no? ¿Quién lo va a implementar? ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Cada cuánto lo vamos a tener que actualizar? Como vimos en un principio, como el plan responde a un análisis de riesgo en un momento dado, un plan no es estático, ¿no? Es algo que vive, ¿no? Es algo en constante eh, eh, actualización, digamos, ¿no? Un error bastante común también es como hacer todo ese trabajo de, ya tenemos nuestro plan y ahora lo pongo en mi cajón y nunca más lo voy a abrir, ¿no? No, es algo que se puede actualizar cada vez que cambia nuestro contexto o cada vez que sentimos que ya no está respondiendo también a su riesgo, ¿no? Y bueno, ya no sé si me voy a repetir, pero lo voy a decir, el mejor plan es un plan que se cumple, ¿no? Es un plan que me sirve, ¿no? A mí y que me sirve a mi organización y que me sirve a mí. No sirve tener un súper mega listado o 50 páginas de un manual si no lo voy a cumplir, ¿no?
las razones más comunes de que alguien no cumple una medida de seguridad es porque o no la entiendo, o no siento que no responde a mi riesgo, o no, ya la tomaron sin mí, ¿no? Entonces siento que esta va para, pues igual para los que viajan. O esta, eso es muy común, por ejemplo, en las áreas de administración. Es bastante común que las áreas de administración se salten algunas medidas porque sientan que ellas no tienen riesgo, que están en la oficina, ¿no? Y entonces a la hora, por ejemplo, de cuando se les invita a un viaje, desconocen, ¿no?, todas las medidas y entonces, pues peor si pasa una emergencia, ¿no? Están bastante desactualizadas. Es muy común que pase también, obviamente, con las personas nuevas, ¿no? Es importante explicarles el plan, por qué se toma esa decisión, dónde está la organización, por qué no. Evitar hacer un listado de emergencia o copiar planes de seguridad de otras organizaciones, ¿no? Eso también suena fácil, pero no lo recomiendo porque finalmente este plan responde al riesgo de esta organización y aunque estemos todas y todos, por ejemplo, no sé, 10 organizaciones en la Ciudad de México, seguramente no vamos a tener el mismo plan. Y entonces, ¿qué va a pasar si nos metemos en nuestro plan una lista de medidas sin justificación, digamos, sin análisis previo? Pues nos va a dar una falsa sensación de seguridad y puede ser bastante contraproducente incluso, ¿no? No sé, por ejemplo, viajar o no viajar de noche, ¿no? Depende, pues, o sea, es que todo eso depende también del análisis que hagan de los elementos que ya di anteriormente, es decir, quién va a poder reaccionar de noche, es más complicado activar nuestros contactos de noche, más bien queremos mantener un perfil bajo o alto, depende, no sé, por ejemplo, me imagino la UACNUR, ¿no? La UACNUR pues viajan con el carro con esta etiqueta UACNUR, tienen sus playeras, tienen sus chalecos, entonces también el viajar con UACNUR tiene también un sentido de visibilización, entonces ¿de qué me sirve viajar de noche si todo lo que estoy yo haciendo como medidas de visibilización no me sirve, ¿no? Entonces, insisto, o sea, las medidas que pongan en su plan tienen que responder a su riesgo y tienen que ser consensuadas, ¿no? Por todas y todos en la organización, se tienen que entender y lo más simple es que sea algo realista que se pueda implementar y ahí normalmente les debería funcionar. Bueno, no sé si, espero que hasta ahí donde se cortó la comunicación, no sé qué pasó, perdón. Sí, si quieres, voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos veamos y podamos empezar con el proceso de preguntas y respuestas. Muchas gracias por tus comentarios y por la presentación. Justo me hiciste recordar dos situaciones de emergencia que uno a veces justo cuando están en situaciones de emergencia piensa que no le va a suceder y tener un plan que además tenga, como tú comentaste, siempre un proceso actualizado y además un ejercicio de simulacro ayuda justamente a que esta parálisis se quite. Lo comento muy rápido, uno fue en el sismo del 29, digo del 2019, 17. Tener un plan dentro de la organización nos permitió acercarnos y saber que todos los que estábamos trabajando en la organización en ese entonces estábamos bien y lo que también derivó en que nuestras familias actuaran rápido durante la emergencia y avisaran cuál era su situación. Y otra, también en algún momento me tocó justamente trabajar mucho en monitoreo y evaluación en estados de la República donde empezaba a haber conflictos armados. Entonces nos tocó un conato de violencia dentro de una carretera y poder tener un primer contacto a quien avisarle lo que estábamos sucediendo y poder salirnos de ahí o actuar en consecuencia, justamente hizo que el riesgo que estábamos viviendo ante esta situación fuera menor, pero también esta sensación de que alguien está detrás de la organización previendo eso, ¿no? Entonces, después de compartir esto, te hago las primeras preguntas. Una tiene que ver en realidad con el trabajo de Serapaz. Dice que si han trabajado en el sur, en municipios de estados de Guerrero, y si se ha incluido la perspectiva de género
en los planes de seguridad, ¿no? En municipios alertados por violencia de género. Estas son como las dos primeras preguntas. ¿Es una pregunta en nuestros planes de Serapaz? ¿Es la pregunta? Yo creo que sí, porque dice, en el sur han trabajado con municipios del estado de Guerrero y si se incluye la perspectiva de género. Ok. No tenemos como zonas definidas de actuación, digamos, de acompañamiento de procesos. No a solicitud de las que nos van llegando. Sí hemos trabajado, ¿no? Sí hemos ido también, claro, a Guerrero, en el sur. Bueno, tenemos de hecho ya 3 oficinas. Una está en Ocosingo, otra está en San Cristóbal y una está acá en la Ciudad de México. Pero en nuestros planes de seguridad internos, sí, o sea, hasta donde tengamos los conocimientos, eso sí, claro, los hacemos con enfoque de género para la organización. Ok. Hay 2 preguntas más. Dice, una es si podrías comentar de planes de seguridad que en su momento sean casos de éxito o si en su caso se han enfrentado con situaciones con áreas de oportunidad. Y la otra, que es muy parecida, ¿cuál es el nivel de efectividad que en realidad tienen estos planes en organizaciones civiles de derechos humanos? A ver, un ejemplo. No sé si llamarlo como algo que no funcionó, pero como área de oportunidad sí. Una emergencia donde era un accidente, digamos, en la autopista en un viaje, ¿no? Donde la organización se encontró a la medianoche en plena carretera federal en un estado un poco, donde se tuvo que salir, ¿no? Por X o Y más tarde del taller y entonces luego te quedas platicando y resulta que a las 11 todavía estás regresando al hotel, ¿no? Y entonces sucede un accidente y pues, bueno, un accidente es algo emocionalmente, ¿no? Fuerte. Entonces intentas recordar el plan y, ¿no? Estás intentando saber a quién tienes que llamar. Y lo que pasó es que ahí no había claridad sobre algo que fue luego discutido, es si en la emergencia, cuando estás, por ejemplo, llamando a la aseguradora, a contactos de confianza en la zona para que vengan por las personas y demás, si esta comunicación se hacía por escrito o por llamada. Entonces, las personas que vivieron la emergencia estaban sintiendo que lo primero que tuvo que hacer, el primer contacto es llamarlas, ¿no? Escuchar la voz, ¿no? Y escuchar como alguien de tu organización que esté pendiente y con quien puedas hablar y no hacer todo por chat. Mientras que la otra organización decía, no, esto nunca lo definimos, pues yo sí estaba en contacto con ustedes, escribiéndoles, ¿no? Y preguntándoles. Entonces esto fue como un ejemplo del apoyo también emocional, ¿no? Donde o sea, no hay que obviarlo y donde justamente algo de los pasos no estuvo claro y hizo que generara un conflicto, o sea, sí, un desacuerdo en la organización y entonces por eso también a la hora de evaluar la emergencia se comparten estas vivencias y se puede siempre estar como actualizando el plan. La segunda pregunta era... ¿Cuál es el nivel de efectividad que en realidad tienen estos planes en organizaciones civiles de derechos humanos? Lo primero es que depende si existen, ¿no? Muchas veces no los tienen. Trabajan muchas como medidas más ad hoc, que es muy poco común que justamente se hagan un análisis de riesgo. Pues hay un poco de todo. He visto organizaciones que tienen un manual así de espeso, con 100 páginas, que nunca van a abrir. También es común que estos planes estén como en la oficina de administración bien guardado, eso sí. Pero realmente
O sea, no es que el plan en sí no funcione, sino más bien que no se implemente, ¿no? O que no se actualice, o que no se tenga el plan, ¿no? Em, pero cuando se tiene y que realmente insisto en que haya alguien que le dé seguimiento, que lo actualice, que haya responsabilidades claras de cuándo tener el plan, quién lo implementa, cuándo se implementa, cuándo se actualiza, sí funciona. Uh-huh. Okay. Otra de las preguntas es si en estos planes son pertinentes los mapas de riesgo. Creo que de eso habías hablado un poco al inicio. Y en lo práctico, ¿cómo se hace evidente que un plan tiene perspectiva de género? Ok. Bueno, no sé si la pregunta es como integrar el análisis de riesgo. Ahí es como libre, ¿no? Si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. ¿Cómo integrarlo? Es responder a o sea, es como siempre estar pensando que es el plan para la organización, pero sobre todo quienes lo van a implementar son personas, ¿no? Y cada persona va a tener su propio contexto, sus propias fortalezas, sus propias vulnerabilidades. Entonces, no hacer como medidas para la organización genéricas, ¿no? No sé, por ejemplo, eso, la emergencia, ¿no? Entonces estamos en una emergencia y resulta que nuestro contacto es, o sea, es como, la medida es, no sé, reunión de equipo, ¿no? Porque hubo una emergencia, nuestros compañeros y compañeras están en la emergencia, todo el mundo llega, ¿no? Ahí lo clásico es que, claro, después de los horarios de trabajo, no todas y todos tienen la capacidad de hacer estas reuniones de emergencia o de responder a la emergencia, ¿no? Hay muchas veces una sensación de que todos tenemos que entrarle porque lo están viviendo nosotros, hay que apoyarlos, pero un enfoque de género es pensar, bueno, pues realmente, ¿quién puede responder a una emergencia? ¿Pueden responder en cualquier hora? No. Hay quienes tienen familia, hay quienes viven lejos, hay quienes tienen mala conexión a internet, hay quienes eh, no están capacitados, ¿no? Para responder a emergencia, no sabrían qué hacer. O sea, es como ir pensando en las personas que constituyen la organización y cómo hacemos que las medidas que acordemos y que consensuamos en nuestro análisis y en nuestro plan tengan sentido para todas y todos y luego tengan sentido para la organización. Pero somos individuos, ¿no? Y es una cosa pensar en lo institucional, pero también pensar en las individualidades, ¿no? de cada quien. Es un ejemplo, ¿no? Claro, yo en ese sentido compartirles en la organización que nosotros trabajábamos de esta parte de monitoreo y evaluación, la mayoría de nosotros éramos mujeres, entonces algunas cuestiones que sí tenían que tener perspectiva de género era no podíamos viajar ni de madrugada ni de noche, siempre tener una batería de repuesto para cargar el celular porque estábamos en medio de íbamos mucho a comunidades y la otra es que no podíamos viajar solas, siempre tenía que haber, si éramos solamente mujeres, teníamos que viajar en pares con el objetivo justamente de mitigar este riesgo. Sí tiene que ver con la organización, como vuelvo a repetir, en la organización en la que yo me encontraba, justamente era un trabajo de monitoreo y evaluación de proyectos que tenían que ver con la implementación de la ley general para la justicia, para la no violencia hacia las mujeres, y en su mayoría, pues sí, las que estábamos levantando ese diagnóstico y esos procesos de implementación y monitoreo éramos mujeres. Entonces, algunas de esas medidas eran estas, y como compartíamos también en la parte de cuando fue el sismo, a nosotros, y esto lo comento de manera personal, nos hacían hacer simulacros que primero a veces los tomábamos de broma, la verdad, pero cuando sucedió, el poder haber tenido estos simulacros en cómo reaccionar, no nada más de bajar, no correr y demás, sino de cómo reaccionar, de que se active una cascada telefónica, quién la activa, quién le da seguimiento, si alguien no contesta, cuánto tiempo más le damos para poder contactar a la persona y si no contesta, entonces qué otras cosas se activan.
funcionó de que al menos los primeros 10 minutos después del sismo, todos los de la organización sabíamos que estábamos bien y eso derivó en que esa misma cascada fuera hacia nuestras familias, ¿no? Entonces hubo apoyo inmediato para las personas, por ejemplo, que sí estaban en una situación no de emergencia completa, pero por lo menos sí apoyo psicológico porque se habían quedado en un proceso fuerte, ¿no? Entonces, como dice Elsa, no nada más es tener el plan en escrito, sino también poder tener estos ejercicios de simulacros que justamente ayudan a que dentro de la organización, cuando sucede un proceso de emergencia, podamos actuar de manera inmediata, ¿no? En este sentido de quién se toman las decisiones. Y una de las preguntas es, ¿qué margen de costos debemos prever en nuestros presupuestos para la implementación de estos programas? Pues depende que pongan, ¿no? Es un plan. Si un análisis de los riesgos es que un riesgo principal es, por ejemplo, un allanamiento, ahí estamos hablando de medidas físicas que tienen un costo. O sea, depende, eso, ¿no? O sea, si son medidas monetarias, pues depende de cuáles medidas estamos hablando. Si son medidas más de, no sé, reuniones o de análisis o de capacitaciones, pues depende, ahí sí depende lo que pongan en el plan, ¿no? Hay muchas, la verdad, hay muchas cosas que se pueden hacer sin forzosamente que eso implique recursos. Para cada medida se puede pensar no sé, si son seguridad digital, pues se puede ir hacia todo lo que es ay, se me fue el nombre, de acceso libre, digamos, ¿no? Si estamos hablando de, no sé, de un correo seguro, hay muchísimas opciones ahorita, hoy en día, sobre todo lo que es seguridad digital de acceso libre. Igual, si estamos hablando de luego, de pronto es común también que si queremos reforzar primero la oficina, eso genera un costo bastante fuerte, pero ahí también uno se puede ir hacia o sea, apoyos solidarios, ¿no? De la sociedad civil también. Existe un sinfín de organizaciones que justamente tienen fondos, ¿no? Para medidas de seguridad, si hay que sacar a alguien de un lugar, refugio, extracción, o sea, también se puede ir como hacia allá, pero no sé, si ahí sí depende lo que requiera su plan, ¿no? Si es monetario o no. ¿No? Como comentario y también dando un poco de respuesta a esto, los mapas o los formatos que Elsa estuvo mostrando en las presentaciones se van a quedar en la presentación, pero también nos compartió justo un manual de cómo generar este proceso de seguridad. Entonces también se los estaremos compartiendo dentro de los herramientas que se quedan como parte de este webinar para que si ustedes quieren profundizar, como efectivamente dice Elsa, depende del contexto de la organización, entonces que puedan hacer estos ejercicios prácticos para que vayan definiendo de manera práctica estas situaciones, ¿no? Si hay un costo asociado, el tipo de riesgo que hay o no dentro de la organización, qué definen como seguridad, etcétera, etcétera. Y sobre todo en la parte final de la presentación que nos mostraba Elsa, cómo se puede dar un poco el seguimiento al plan. Quería preguntarte, Elsa, si pudieras dar a lo mejor un par de tips para la organización para ir construyendo de manera conjunta. Sé que nos has dado algunos dentro de esta charla, como el principal, elaborar de manera conjunta este plan de seguridad, pero si pudieras darnos a lo mejor 3 tips más para que las organizaciones realmente se animen a generar un plan que sea beneficioso para su organización. Sí, no es una obligación el plan, ¿eh? O sea, eso responde porque hemos identificado que hay ciertos riesgos a los cuales nos podríamos enfrentar o que tenemos como en el cotidiano, digamos, por defender derechos humanos en México, no hay ciertas cosas que
inevitablemente estamos, a las cuales estamos expuestas y expuestos, o hay ciertas cosas que queremos prevenir, o hay ciertas situaciones en las cuales queremos reaccionar. Pero también esos son riesgos a los cuales se pueden trabajar, ¿no? Hay situaciones de riesgo en las cuales no. Entonces, no confiarnos también al 100, es decir, el plan responde a algo sobre el cual puedo hacer algo, ¿no? Es porque es un riesgo que identifico que en su momento podré trabajar. Si hay un riesgo fuerte, por ejemplo, de detención, claro, eso es algo como unas órdenes de aprehensión abiertas, por ejemplo. Lo que podemos trabajar es la parte jurídica de si llega a pasar la detención, estar preparadas y preparados a que, o sea, como qué hacer en ese momento, ¿no? Pero realmente es un riesgo inevitable. O cuando el riesgo es demasiado alto, también hay otras estrategias de protección. No todas son simplemente como, o sea, como asumir que voy a poder bajar. También hay riesgos que son tan altos que hay que adoptar otra estrategia que no va a estar en un plan, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, en ese ejemplo hay personas que deciden esconderse, ¿no? O escapar, o refugiarse en otro país, y ahí son cosas que, no, o sea, digamos, el plan no te va a contestar todo, ¿no? El plan es algo sobre el cual tengo un control, ¿no? Sobre como organización. O intento buscar el mayor control posible sobre mi seguridad y mi protección. ¿Qué más? A veces es interesante también, pues eso ya es como ya un nivel más avanzado en cuando tenemos nuestros planes, es irlos no compartiendo en el sentido de con otras organizaciones como afines, no para copiarlos, sino para justamente ver cómo nos han funcionado, o sea, por ejemplo, a ti qué te ha pasado, porque lo que suele pasar también es que, claro, las personas que agreden en México, también tienen, muchas veces tienen el mismo modus operandi, ¿no? Entonces, en vez de estar como varias organizaciones desgastándonos frente a un riesgo, podemos también hacer alianzas. Y algo bastante que funciona son las redes, ¿no? Y son esos planes compartidos, digamos. No compartidos, o sea, como que la reacción en ese sentido, la prevención sea a través de redes y alianzas. Por ejemplo, si llegan a difamar tal organización, algo que es muy común, ¿no? Y más en ese contexto, pues cómo reaccionamos entre todas y todos, ¿no? Es decir, no encerrarnos en nuestro plan como organización detrás de nuestras oficinas, sino también compartirlos o pensar más allá de la organización, sino como si tenemos riesgos compartidos, pues cómo podemos hacer también planes a través de alianzas y redes, porque pues las redes salvan, ¿no? Y un tercer tip, a veces también hay que leer, o sea, justamente un buen plan también responde a un buen análisis, y un buen análisis sí tiene que tener enfoque de género. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a decir, entre comillas, lo no dicho, ¿no? También se vale trabajar medidas desde el miedo, ¿no? No forzosamente. El riesgo es algo muy subjetivo, muy, muy subjetivo. Entonces se intenta tener como herramientas para aterrizarlo y intentar que nuestro plan sea lo más objetivo posible, pero es muy difícil. Entonces también no todo se puede justificar, o sea, a veces hay sensaciones que una tiene que tú dices, ¿sabes qué? O sea, no te lo puedo ahorita mismo decir con artículos y con un análisis muy profundo de por qué tengo miedo que me vaya a pasar esto, pero quisiera que como organización se tome en cuenta y se tome una medida frente a este miedo. Sí, el miedo sí no es algo racional, pero también es algo real, ¿no? Entonces, sí hay ciertas medidas o sea, no tener ahora sí el miedo de compartirlo con la organización, y ahí es lo más complicado. Trabajarlo lo más que se pueda sobre riesgos reales, ¿no? Que nuestro análisis nos dice que tenemos un riesgo de encapsulamiento en una marcha, ¿no? Esto, pues a mí el contexto de las manifestaciones de México me dice que eso es pan cotidiano. Pero
el riesgo que va a vivir un compañero o una compañera si hay un encapsulamiento de una marcha va a ser muy diferente. El impacto, ¿no? Por eso decía probabilidad de impacto. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto si hay un encapsulamiento para mi compañero? ¿Cuál va a ser el impacto para mí? Y entonces ahí se van a derivar medidas diferentes. O sea, sí, ¿no? O qué pasa si, no sé, ir a marchas con familiares o no. ¿Cuál es el riesgo del compañero que no tiene, o sea, él solo? ¿Cuál es el riesgo yo estando sola en la marcha? ¿Y cuál es el riesgo para el compañero o la compañera que ha ido con sus hijas y sus hijos, ¿no? Es como ir como desagregando esto y trabajar, sí, lo más que se pueda como con estos enfoques, ¿no? De interseccionales, inter, todo, intergeneracional y con enfoque de género, ¿no? Muchas gracias, Elsa, por tus tips y por compartir esto con nosotros. Hay una última pregunta, que si tienes alguna recomendación para la protección de datos personales. Datos personales a nivel de seguridad digital. Yo creo que se refiere a eso porque solamente dice eso. ¿Hay alguna recomendación para la protección de datos personales? Ok, sobre la seguridad digital es un mundo vasto en lo que se puede, lo bonito es que se puede hacer muchas cosas con muy poquito, eso porque también por eso me gusta. Ahí entiendo que ya tuvieron una sesión sobre seguridad digital, pero lo que puedo hacer es luego compartirles, no, perdón, pensé que tenían una con SocialTIC, es compartirles quién la trabaja, ¿no? Porque y luego dentro de la protección, pues hay cada quien su especialización. Sí, pero no sé, en rutas para fortalecer puedo pasar como ligas de páginas que tienen muchos consejos sobre cómo proteger mis datos, cómo un correo seguro, cómo no sé, recuperar información perdida, qué hago si me robaron mi celular, bueno, sí, no, sí, fin de cosas ¿qué pasó si me hackearon mi correo? Que eso es muy común. ¿Qué hago si recibo una amenaza virtual, ¿no? ¿No? Cosas así. Entonces, yo creo que lo más fácil es que les pase los recursos para que los puedan subir. Muchas gracias, Elsa. Y sí tuvimos una sesión con SocialTIC, pero nos habló más bien Juan Manuel de datos, pero les acabamos de poner en el chat la liga de SocialTIC, porque ellos también son especialistas en seguridad digital y constantemente, sobre todo por Facebook, hacen Facebook Live sobre lo que nos están preguntando, ¿no? Protección de datos en materia digital. Entonces, si los pueden seguir, han estado teniendo constantemente, sobre todo ahora frente a la pandemia, estos consejos, y de todos modos le agradecemos a Elsa que nos comparta estos datos para ponérselos en los recursos. Ya estamos a 12:59. Te agradezco muchísimo, Elsa, el poder compartir con nosotros toda esta información. Y les invitamos a todas y todos ustedes que nos ayuden con la encuesta de valoración de este webinar, y decirles que estamos ya en la recta, ahora sí, final del ciclo. Les esperamos en la siguiente sesión, que va a ser con Sandrine Molinar el siguiente miércoles, sobre construcción de alianzas desde lo local, ¿no? Nos va a compartir la experiencia de Consejo Cívico en la construcción desde alianzas en Monterrey para diferentes temáticas. Y el panel de cierre final, que vamos a tener los retos frente al fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones de sociedad civil. Vamos a hacerles llegar la información. Tendremos un panel conformado por GIZ, Open Society y Comunalia, hablando sobre justamente los avances y retos de la incidencia de las organizaciones, vistas también desde la cooperación y fundaciones internacionales y fundaciones comunitarias. Entonces, les invitamos justo a que nos ayuden con la valoración, darle de nueva cuenta las gracias a Elsa por este espacio, y nos vemos el siguiente miércoles. Mil gracias. Hasta luego.